Bienvenidos a todos a la tercera edición de Espacio Palabra y Deporte, el programa que hacemos en la Escuela Superior de Periodismo Deportivo de Mendoza. Mi nombre es Fabián Salamone, en esta ocasión estoy acompañado por Mauro Canizo. ¿Cómo estás, Mauro? ¿Qué tal, Fabián? Contento de acompañarte en este nuevo programa en donde la actualidad mendocina y el deporte tiene su lugar. ¿Querés que veamos el adelanto? Vamos con eso. Hoy en Espacio Palabra y Deporte, la violencia desconocida. Investigación que contrasta las agresiones en el fútbol con disciplinas como el rugby, futsal y básquet. la entrevista en profundidad con Gustavo Capone, director de Educación Superior de la provincia de Mendoza. Una nueva edición de ABC Deportes. En esta ocasión dialogaremos sobre los aspectos más importantes del ciclismo de ruta junto a Sergio Godoy. Periodista o escritor. Imperdible entrevista con Valeria Capello, profesora de comprensión y producción de texto. Ley de Medios, un nuevo informe sobre el pasado, presente y futuro del decreto que sigue causando estragos entre los trabajadores del ambiente. Uso sexista del lenguaje. ¿Cómo se trabaja desde el Instituto Nacional contra la Discriminación, el INADI, para eliminar el machismo tanto en los medios de comunicación como en el deporte? La violencia en el fútbol es moneda corriente. Pero ¿qué pasa, Mauro, con los deportes secundarios? Espacio Palabra y Deporte realizó una investigación con los hechos violentos del rugby, el básquet y el futsal para compararlos con el deporte más conocido del mundo. A raíz de los diferentes hechos de violencia que se viven en el deporte, principalmente en el fútbol, Espacio Palabra y Deporte realizó una investigación para ver qué pasa con el resto de los deportes y comparó los datos con futsal, básquet y rugby. Los principales interrogantes planteados son: ¿por qué el fútbol contiene más hechos de violencia que el resto de los deportes? ¿Las diferentes sanciones inciden en el accionar de cada deportista? Para entender por qué sucede esto, consultamos a Fernando Herrera, profesor de psicología en la institución. Estamos con Fernando Herrera, psicólogo y profesor de la institución. ¿Qué tal, Fernando? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto estar con ustedes. ¿Por qué pensás que en instancias decisivas los jugadores se ponen más violentos dentro de la cancha? Claramente las instancias definitorias en cualquier tipo de situación elevan las respuestas esperables de cualquier tipo de sujeto en general y el deportista no escapa a esa realidad. A eso también hay que sumarle otra variable muy importante que no es menor en el caso del fútbol concretamente. Y esto tiene que ver con la construcción social de la mente y en la cual en nuestra cultura, en nuestro contexto, va más allá de las variables individuales, sino que también esto hay que sumarle todo lo que es la respuesta y todos los condicionantes a nivel social. Y en este sentido, en nuestra cultura tenemos grandes dosis de exitismo y esta dosis de exitismo hace que en esa respuesta que es singular y es en un momento muy determinado, deba responder no solo a las necesidades particulares, sino también a las necesidades de todo un colectivo que tiene puesto en valor una instancia de poder proyectar aquellas frustraciones que en lo cotidiano ha tenido que ir soportando. Que va más allá, que ha logrado en nuestro país, en nuestra sociedad, ha logrado superar la cuestión del deporte como un eje de salud o de bienestar. Entonces también ya tiene que ver con una posibilidad de poder trascender. La búsqueda de trascendencia muchas veces se encuentra o se puede encontrar desde el deporte, que en nuestra sociedad es altamente puesto en valor por lo que es profesionalizado y a escalas distintas a cualquier otra profesión. Sobre el rugby, ¿por qué los jugadores de rugby no son violentos dentro de la cancha, pero sí en hechos de la vida cotidiana cuando están en grupo? Hay un concepto que nos puede ayudar, que tiene que ver con poder entender la respuesta violenta o el acto violento dentro de lo que es un circuito, un círculo de la violencia, con lo que se llama un concepto que es consenso implícito rígido. Esto es un aporte de las teorías sistémicas y un poco lo que apunta es entender de que en cualquier relación humana, en cualquier relación vincular, hay determinadas secuencias comunicacionales que ponen de manifiesto determinadas reglas o determinados consensos, determinados acuerdos que si son rotos, le otorga al otro la posibilidad de poder pasar al acto violento para restablecer ese circuito y esa relación. En el caso del rugby, además, tiene la característica de que es un deporte que por definición tiene una dosis de agresividad mayor que a lo mejor otros deportes. Y además esa dosis se da mejor si es desde el aglutinamiento. Digo, no es solamente uno que va al choque, sino que son varios y que mientras más nos juntamos y más fuerza hacemos, mejores resultados tenemos.
y tiene en este consenso implícito rígido la particularidad de definir límites entre el adentro y el afuera, los momentos en donde ser violento, cuándo sí, cuándo no, dentro de la cancha, fuera de la cancha, los espacios, pero ocurre que en muchas oportunidades, ante la tensión que genera el no poder romper con estos límites cuando el sujeto así lo cree o lo considera necesario, producto de esto que decíamos antes, una sociedad también que en esta trama vincular hay un hundimiento de lo simbólico y el valor de la palabra y de la ley y de la autoridad tiene un peso bastante poco eficiente últimamente, en este último tiempo, producto de las reglas del mercado que son las que priman y rigen los vínculos sociales. Entonces hay que hacer un esfuerzo doble para poder seguir sosteniendo esa característica del rugby de respetar esta palabra de autoridad, siempre y cuando sea en este momento y siempre y cuando se respeten esas pautas del consenso. Afuera ya es otra la realidad, afuera esas pautas no están, son otras las reglas de juego. Y a esto hay que atravesarle también la característica de que la mayoría de los casos que se dan en estas situaciones tienen que ver con grupos de adolescentes, no de jugadores de rugby adultos, ¿no? En donde ya tienen incorporado otro tipo de variables, ¿no? Otro tipo de patrones de conducta. Entonces, si cruzamos estas variables sociales, las características del deporte y el desarrollo por el cual están atravesando, y bueno, da como la pauta bastante importante de que es muy probable que en cuanto alguno de este grupo de gente, de jugadores fuera de la cancha, entiende que el otro tiene una conducta que le permite o que rompe este consenso implícito rígido, ¿no es cierto?, lo habilita a generar el acto violento. Y por consiguiente, el resto, por una cuestión de reglamento interno, digamos, y de lealtad y de forma de juego, también se aglutina en esa conducta, en ese acto violento. Y bueno, llegando por ahí a casos extremos de hacer daño y lesionar gravemente a otros sujetos. Uno de los principales hechos sobre el que anclamos la investigación nos remite al año 2015, cuando en el estadio Malvinas Argentinas, durante el partido de Godoy Cruz contra Lanús, un masajista del equipo visitante fue agredido. ¿La sanción? La suspensión del estadio por tan solo un partido. Pero este acontecimiento no fue el único, ya que también se podrán señalar episodios violentos entre Independiente Rivadavia y Deportivo Maipú por el torneo Vendimia en el 2016, y los hechos violentos sucedidos en la Liga Mendocina con el equipo Real Mendoza. La violencia en el fútbol, en muchos casos, supera al resto de los deportes. Por eso, a continuación, haremos una recapitulación de los hechos más importantes en el resto de los deportes detallados. En futsal, la Federación del Fútbol de Salón de Mendoza, conocida como FEFUSA, es la encargada de organizar y regular la liga más importante del deporte de nuestra provincia. La Escuela de Periodismo Deportivo llegó a la conclusión de que gran parte de los hechos de violencia se producen durante etapas definitorias. Pero sin duda, en la comparación con el fútbol siempre pierde. La principal causa, según las diferentes fuentes consultadas, todas coincidieron en que el deporte se caracteriza por el respeto mutuo y tolerancia cero ante hechos conflictivos, lo que lleva a que cada protagonista se abstenga de realizar algún hecho violento o al menos a pensarlo dos veces. En básquet, al igual que en futsal, las agresiones se dan en instancias finales. La diferencia es la tolerancia de los árbitros con los espectadores, quien principalmente atentan contra la continuidad del juego. La virtud del deporte en este caso recae en los protagonistas, ya que es de público conocimiento que en el básquet se manejan códigos entre rivales como por ejemplo el buen trato entre jugadores, no dialogar con los árbitros y mucho menos intentar entorpecer el juego. Por otro lado, el rugby tal vez sea el más polémico de los tres deportes mencionados. Se caracteriza por ser uno en los que más violencia física se implica. De cualquier manera, es denominado un deporte de caballeros, y esto se observa principalmente dentro del campo de juego. Pero extrañamente, a lo largo de los años, cada vez más jugadores se ven envueltos en conflictos fuera del campo de juego, y por lo general por situaciones que involucran la vida privada de los protagonistas. Aún así, los involucrados coinciden que desde los clubes se trabaja para educar a los jugadores, siempre teniendo en cuenta el respeto entre los jugadores e intentando que la fuerza física solo sea utilizada dentro del campo para ganar un partido y que no salga del juego. La violencia en el deporte es moneda corriente, por eso si vas a una cancha disfruta del espectáculo
y entendamos que es un juego, simplemente eso. Nuestro colega Daniel Ponce habló con Gustavo Capone, director de Educación Superior de la Dirección General de Escuelas de Mendoza. Mirá lo que dijo. Espacio Palabra Deporte vino a la Dirección de Educación Superior y dialogó con Gustavo Capone, un hombre de mucha experiencia quien se encuentra hoy día al frente de la institución, y esto es lo que nos dijo. Nuestros problemas no son ni presupuestarios ni conceptuales, es decir, nosotros tenemos que organizar mejor nuestros presupuestos y más allá de la discusión que podría haber entre un contenido, un concepto, una línea, una corriente, nuestros problemas siguen siendo de transmisión, de transposición, siguen siendo comunicacionales. ¿Cómo llegamos, cómo alcanzamos, es decir, cómo generamos insumos para que lo que estamos enseñando sea útil, sirva, pueda dar respuestas, pueda resolver problemas? El tema puntual era que nosotros generamos paradigmas para que nuestros alumnos respondan y no generamos herramientas para que nuestros alumnos se hagan preguntas. Eso es toda una definición, ¿no? Y es toda una nueva mirada sobre el tema educativo. Yo creo que nosotros deberíamos establecer en toda nuestra formación, sobre todo la docente, que va a formar los ciudadanos del mañana, paradigmas que tengan que ver con un compromiso mucho más crítico y con un posicionamiento mucho más real y concreto. La escuela debe de empujar a estimular la imaginación. Es decir, por eso es tan importante el interdisciplinamiento. Yo no puedo hablar de historia si no lo ubico en un espacio físico, que es la geografía, y no lo vinculo a un mundo orgánico, ¿no? La fauna, la flora, en el medio de una composición cultural, con sus mitos, con sus usos, con sus costumbres, con su idiosincrasia, con su identidad, en medio de una organización administrativa, contable y política. Así que con resoluciones lógicas y de la mano de lo artístico y lo cultural que están planteando, lo natural y lo sobrenatural. Esto hace que uno brinde un contenido mucho más amplio, mucho más extenso, interdisciplinado, donde las materias tengan una interrelación, tengan un porqué, tengan un sentido, y eso despierta la curiosidad. Cuando uno despierta la curiosidad, estimula la imaginación, genera espacios de conciencia que le permiten consolidar la memoria y preguntarse hacia el mañana. Entonces, hay un montón de instancias que nosotros deberíamos de generar en el campo de la docencia. Este perfil que tiene un periodista, este perfil que tiene quien interroga, debería ser la curiosidad crítica que nosotros establecemos en nuestros docentes. Hace mucho tiempo que el tema educativo no establecía agenda. Es decir, antes el tema educativo era propio del debate y la discusión de los educadores, de los pedagogos, estaba muy instalado en un círculo, ¿no? O aún más, se instalaba un debate puertas adentro de las escuelas. Hoy me parece que todo el mundo habla de educación porque le está dando sentido y valor a la real significación que tiene. Y que nosotros hemos llegado a un punto, a un callejón sin salida, donde ya no hay magia, ¿viste? ¿Cómo se sale de un callejón sin salida? Y retrocediendo por donde ingresaste. Es decir, no puedes voltearlo los cabezazos de capanga, ¿viste? Ni inventar la magia, ni pegar un salto gigantesco al vacío, no. Vos de un callejón sin salida salí por donde ingresaste. Y ese por donde ingresaste es la educación. Me parece que hay que volver a esa esencia y esa fuente, donde la educación generaba un prestigio que te permitía ascender.